Buenos días, chicos. Buenos días. Sí, maestra. Buenos días. Recuerden que todos deben tener su cámara. Muy bien. Vamos a retomar el tema que estábamos viendo ayer. En lo que se puede compartir la presentación, díganme qué tanto recuerdan de lo que vimos ayer. Estábamos viendo sobre qué es un concepto y cuáles son las formas de aprender un concepto, o sea, como que lo más utilizado. Ok, muy bien, gracias. ¿Alguien más que recuerde lo que vimos ayer? También vimos lo que viene siendo la extensión, la compresión y la perfección. Muy bien, ¿qué era eso? La extensión lo que hace es indicar, por así decir, características de una clase de objetos. Y la compresión, eh, no, la extensión es sobre el número de objetos y la compresión consiste en las propiedades o características que el objeto contiene. Muy bien. La extensión se refiere a la cantidad de objetos incluidas en el concepto. Comprensión, las características que se le puede dar al concepto. Muy bien, entonces vamos a continuar. Estábamos viendo la clasificación de los conceptos según su extensión. Vimos los genéricos, los específicos y los coordinados. Hasta allá nos quedamos, ¿verdad? Ahí nos quedamos. No recuerdo. Bueno, vamos a recordar entonces cada uno. Los conceptos genéricos son los conceptos muy generales, los que son muy grandes en el sentido de que abarcan a muchos individuos, como cuando decimos seres vivos. Si decimos seres vivos, ahí se incluye todo lo que esté vivo y todo lo que se mueve, y por eso tiene mucha extensión, son los más generales. Los específicos son los que tienen menor extensión comparado con los genéricos. O sea, si decimos seres vivos
y luego nos vamos al concepto animales, al concepto plantas, al concepto seres humanos, aunque entramos en el de animales también, pero si lo ponemos así, todos esos conceptos son específicos. Son de menor extensión y ya nos concentramos exclusivamente en los que entran en el concepto. Si decimos animales, pues solo los seres vivos animales. Si yo digo plantas, pues solo los seres vivos plantas. Maestra. Mande. Señora Julissa dice que no la puedes. ¿Qué pasó? Mi compañera dice que no la puede escuchar. ¿Alguien más no me puede escuchar? Se escucha bien. Cuando solo a una persona le sucede, quiere decir que hay un problema de conexión, que tiene que checarlo. Porque si continúa así, entonces no va a poder. Además de que teniendo en cuenta que hay gente que todavía está entrando a la videoconferencia, eso afecta también tanto a ustedes como a mí. Entonces no se desesperen, no se preocupen. Recuerden que las clases se graban para que lo puedan ver después si pasa algo. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Nos quedamos en los específicos, que tienen menor extensión que los genéricos. Y es ahí cuando nosotros separamos a los objetos por especies. Y vamos diciendo, ¿no?, que si de los animales, pues los que son terrestres, los que son acuáticos, los que son aéreos, etc. Los conceptos coordinados eran los que estaban al mismo nivel en cuanto a la extensión. O sea, si yo tengo la pirámide y tengo hasta arriba mi concepto genérico de seres vivos y luego bajo y a mis seres vivos los clasifico, por ejemplo, en animales, plantas. Animales y plantas queda al mismo nivel. Son conceptos coordinados porque están a la misma altura. Si yo bajo y pongo animales terrestres, animales acuáticos, animales aéreos, esos tres quedan a la misma altura, por eso son coordinados. Los conceptos universales son aquellos conceptos que se aplican a todos los elementos de una misma clase. Son muy parecidos a los genéricos, pero aquí mayormente se le agrega la palabra todos. O sea, cuando decimos todos los lápices, todas las manzanas, entonces ahí estamos haciendo referencia a que se incluyen todos los lápices, todas las manzanas, porque es un concepto universal. En los conceptos particulares son aquellos que se refieren a algunos elementos o individuos de una clase. O sea, aquí, para que yo pueda hacer la distinción y que no se incluyan a todos, le pongo algunos lápices, algunas manzanas. Y ahí ya estamos dando a entender que en ese concepto no van a incluirse todos los elementos existentes. Conceptos singulares o individuales. Como su nombre lo indica,
Estos conceptos se refieren a un ser o individuo concreto o singular de una clase. O sea que este tipo de conceptos abarca un solo individuo. Por ejemplo, cuando decimos Margarita, Margarita es una persona y es un concepto también. Conceptos colectivos son aquellos que se aplican a un grupo homogéneo de individuos. Cuando nosotros aprendemos los conjuntos, el nombre, así por ejemplo, si hablamos de perros, si vemos un conjunto de perros, ¿cómo se le llama? Manada. Manada, así es. A Brian ya lo había aceptado. No he vuelto a recibir solicitud de que intente entrar. Sí, se le llama manada. Ese concepto, manada, es un concepto colectivo. Lo mismo pasa si yo digo banco, pero el banco que se refiere a los peces. Si yo digo parvada, si yo digo enjambre. Cualquier concepto que haga referencia a un grupo de cosas es un concepto colectivo. ¿Hasta acá todo bien? Sí. Ok. Vamos con la clasificación de los conceptos por comprensión. Como ya habían mencionado, la comprensión se refiere a las características. Se clasifican en conceptos simples, complejos, abstractos y concretos. Los simples son los que tienen una característica. ¿Me pueden decir un concepto que solo tenga una característica? Difícil, ¿verdad? Pero sí hay. Hay un solo concepto que tiene una sola característica. Y ese concepto, Sería las personas. ¿qué cosa, hija? No entendí bien. Las personas. No. O sea, ella, él. Ah, bueno. No precisamente las personas. El ser. El ser. Es el único concepto. Ándele. Bien, bien. Es el único concepto que tiene una sola característica. Porque el ser es. Y ya, esa es su única característica. Ser. Punto. Ahora, los conceptos complejos son aquellos que se forman a partir de otros conceptos, los cuales se unen sin un nexo necesario. Cualquier concepto fuera del ser entra en este tipo, porque como lo vimos ayer, todos los conceptos se forman usando otros conceptos. Y a eso se refiere aquí, ¿verdad? De que agarramos el lápiz y decimos del lápiz, pues tiene el concepto madera, el concepto grafito, si le agregamos los accesorios, pues el concepto borrador, etcétera, etcétera, ¿no? Los abstractos son aquellos conceptos cuyo contenido no se refiere a un sujeto o cosa concreta. O sea, son conceptos que no tienen un objeto tangible en que basarse. O sea, sabemos que para que nosotros captemos
y formemos el concepto, pues debemos tener el contacto directo con el objeto. Pero en este caso no hay un objeto en concreto con el que tengamos que interactuar. Un ejemplo de este tipo de conceptos son los valores. Nosotros nos enseñan valores que si la responsabilidad y la honestidad y la generosidad, etcétera, etcétera. Esos conceptos, a decirlo así, son conceptos abstractos porque no los podemos ver. Sin embargo, como ya vimos en las características del concepto, se refieren a algo. Entonces, aunque no los veamos, son conceptos que nosotros utilizamos. Los concretos son todo lo contrario a los abstractos. O sea, esos sí tienen un cuerpo, un objeto tangible. Y si nosotros quisiéramos volver tangibles los conceptos abstractos, se lo tenemos que aplicar a alguien o a algo. El concepto de utilidad, por ejemplo, por sí solo es abstracto, pero si se lo aplicas a algo, se vuelve concreto. Decir que el lápiz es útil o sirve para, ya le estás dando una concreción. Entonces, los abstractos no los vemos, los concretos sí. Y si queremos ver un abstracto, se lo tenemos que dar a alguien. Tan, tan. ¿Dudas? No. Vamos a lo siguiente. Los conceptos según su perfección. Les comenté ayer que la perfección se refiere a la claridad. O sea, que nosotros podamos entender perfectamente el concepto y distinguirlo de otros. Tenemos tres tipos aquí, que son los claros, los oscuros y los distintos. Los conceptos claros son los que podemos distinguir con precisión con respecto a otros que pudieran ser parecidos. Vamos a poner un ejemplo de... ¿qué será? ¿Qué será? Los pulmones. El concepto de pulmones lo conocemos, ¿verdad? Sabemos que es un pulmón. Sí lo sabemos, ¿verdad? Sí. Ok, sí lo sabemos. Entonces, sabemos el concepto pulmón, lo hemos visto en imágenes normalmente porque pues, difícilmente van a ver un pulmón de verdad en persona, a menos que se dediquen a la medicina. Pero pues sabemos cómo es, sabemos qué implica, armamos el concepto y lo podemos distinguir de otros órganos que tiene el cuerpo humano. Entonces, podemos decir que si sabemos que es un pulmón y que no se confunde con otros órganos, entonces es un concepto que ya nos quedó claro. Ahora, los oscuros son los que no nos quedan claros, los que nos crean confusión todavía o nos parecen, o sea, hay conceptos tan parecidos a ese que no podríamos hacer la distinción así con certeza. Por ejemplo, si nosotros pues viéramos
un pulmón y un órgano que se le parezca, ¿qué será? El hígado, vamos a poner. Y a ustedes no les ha quedado qué es un pulmón y qué es un hígado, entonces se van a confundir. Y si hay esta confusión es que el concepto es oscuro. Un concepto distinto son aquellos que además de conocer en forma exacta sus características básicas o esenciales, profundizamos en ellos logrando tener un conocimiento muy completo o exhaustivo. Este tipo de conceptos se complementan con los claros, porque para que quede todavía más firme el concepto, aparte de claro, pues es distinto. Y hay una cierta especialización en el conocimiento de ese concepto. Por ejemplo, nosotros tenemos el conocimiento básico de un pulmón, sabemos cómo es, sí nos queda claro, pero si habláramos de un doctor neumólogo que se especializa en todo el sistema respiratorio, él tiene muchísimo más claro que nosotros qué es un pulmón y todo lo que tiene que ver con el pulmón, y se especializa en conocer el pulmón y todo el sistema respiratorio. Y para él es un concepto, aparte de claro, distinto, porque sus conocimientos son más profundos que los nuestros. Ahora, ya que vimos toda la clasificación de los conceptos, vamos a ver las operaciones conceptuadoras, o sea, la actividad mental que hacemos para formar los conceptos dependiendo de la operación que usemos. Y dice acá, se trata de actividades cognitivas, o sea, las que ya mencioné, mentales, en las que entran en funcionamiento los conceptos. Tenemos 3 operaciones que hacemos de manera indistinta y ni siquiera nos damos cuenta. La primera es la definición, que es la más común. La segunda es la clasificación y la tercera es la división. ¿Alguien me puede decir más o menos a qué se refiere cada una? Sería, la definición es como su concepto, su clasificación estaría puesto por tal vez por alguna parte del concepto en específico, y su división por cómo se divide tal vez el concepto. Más o menos. Muy bien, Belén. ¿Alguien más? Bueno, veo que hay un poquito de idea de qué es cada uno. Vamos a ver con lujo de detalle en qué consiste cada uno. El más largo es la definición. ¿Qué dice? Permite aprender, otra vez esa palabra, recuerden que no es de aprendizaje. Permite aprender y caracterizar a los objetos mediante la búsqueda de sus notas esenciales, o sea, lo que hemos estado hablando desde el principio del tema. Que nosotros, al hacer esta operación conceptuadora, nos queda en la mente y la interiorizamos todas las características esenciales de los objetos para poder formar el concepto. Cumple una función muy importante en el conocimiento.
Sirve para aclarar qué son los objetos. O sea, cuando definimos al objeto, permite que se vuelva un concepto claro, porque sabemos qué es y cómo se define. Determinar sus características básicas importantes o esenciales. Por medio de la definición, volvemos a la parte de las características, pues ahí vemos cuáles son las que hacen al objeto lo que es y que necesita para ser. Eliminar confusiones o ambigüedades. Pues esto evita que tengamos conceptos oscuros. O sea, mientras mejor esté definido, pues más claro queda y no nos confundimos con los conceptos. Enriquecer nuestro vocabulario. Cuando empezamos a hablar y nos están enseñando a hablar, pues obviamente buscan que nosotros aprendamos más palabras. Entonces, al hacer la definición, y ya sabemos qué significa y todo, pues usamos esas palabras dentro de nuestro vocabulario. O no les pasa que cuando aprenden una palabra nueva, aún estando así como está, no la empiezan a usar con más frecuencia, cuando ya saben qué es? A mí me suele pasar mucho. ¿Qué pasó? Eso de que aprendemos nuevas palabras nos suele pasar mucho. Así es. O sea, cuando no las conocemos, pues ni siquiera las introducimos en nuestras conversaciones ni nada, pero una vez que ya sabemos qué significa, ya la podemos usar y eso permite ampliar el vocabulario. Y también aumenta nuestros conocimientos, porque cuando conocemos esa palabra nueva y sabemos qué significa, entonces tenemos un conocimiento nuevo que luego utilizamos. ¿Sí quedó claro esto? Esas son las funciones que cumple la definición, es para lo que nos sirve. Los elementos, tiene 2. Y si agarran un diccionario, ahí van a ver los 2 elementos con toda claridad. El definiendum, que es el objeto que vamos a definir, y el definiens, que es la definición como tal. Si agarramos el diccionario y lo abrimos en cualquier página al azar y seleccionamos la primera palabra que veamos, pues van a ver la palabra y van a ver la definición. Puede ser que tenga varias, pero en sí, la palabra es el definiendum y la definición que aparece o las definiciones son sus definiens. Es lo único que tiene aquí. Y ya que vimos los elementos, veamos los tipos. Hay varios tipos de definición, varias maneras de definir a los objetos. La primera definición, que es por género próximo o diferencia específica, es la más común, la que hemos estado abordando. En la caracterización de un objeto o ser por la investigación de su género próximo o más cercano, así como su diferencia específica, características que lo distinguen de sus conceptos coordinados. ¿Cuáles son, o sea, cómo definirían a un animal? Así, el concepto animal, ¿cómo lo definen? Sería como ser vivo de 4 patas. No todos los animales tienen 4 patas, pero pues todos tienen patas. Sería dependiendo del tipo de animal. Pero el concepto animal,
No nos estamos yendo más abajo. Concepto animal, ¿cómo se define? Sería como un ser vivo, un organismo, no sé, es lo que se me viene a la cabeza. Ah. ¿Y cómo definen el Es concepto que, o sea, planta? no sería clasificarlo como un cuatro patas, No, claro que no. como un ser vivo. Ser vivo con capacidades limitadas de entendimiento. Ah. ¿Qué estamos definiendo ahí? ¿Animal o planta? Animal. Porque también aplica la planta. ¿Ah? Está difícil, ¿verdad? Maestra, el concepto de planta igual es un organismo vivo. Por supuesto, pero estamos diciendo definiciones que no permiten hacer una distinción entre un concepto y otro. El hecho de que, o sea, cuando dicen animal, el concepto de animal, que es un ser vivo que tiene patas, bueno, ahí sí hay una distinción entre planta y animal. Pero si me dicen eso de que tiene limitado entendimiento, ambos tienen esa característica. Entonces, para hacer una definición por género próximo, tiene que ser sus características esenciales y que esas características permitan que podamos decir uno de otro, o sea, que haya esa distinción, porque si no hay distinción, no hay claridad y se vuelve un concepto oscuro. Si yo les llego a decir la definición que me han dado, que se puede aplicar para los dos, ahí se van a quedar como que, ¿y qué es? ¿Es un animal o es una planta? Hay que tener mucho cuidado. Entonces, definición por género próximo, decir, planta es un ser vivo, vegetal, que se alimenta del sol por fotosíntesis, suponiendo. Ahí ya está, nos queda muy, muy claro, ¿sí o no?, que estoy hablando del concepto planta. ¿Ya vieron la diferencia? Entonces, ahí sí tenemos que dejar muy claro esas características para poder hacer la distinción. Ahora, definición nominal o etimológica. Consiste en recurrir a las raíces etimológicas de la palabra que designa al objeto que se va a caracterizar. Aquí nos estamos guiando de otro criterio para hacer la definición. No nos enfocamos en las características que yo pueda ver, sino que la palabra de la que estemos hablando se forma de otras palabras, o sea, tienen una raíz de otras palabras, y en este caso que están viendo etimologías en este semestre, latinas, etimologías latinas, pues van a ver que hay palabras que vienen de raíces latinas y van a ver específicamente qué raíces y cuáles son las palabras que vienen de esa raíz. Entonces, al ver la definición etimológica, a veces tiene un ligero cambio. Por ejemplo, la palabra filosofía, eso lo van a ver en etimologías griegas, pero la palabra filosofía por sí sola es ciencia que estudia el pensamiento humano. Esa es una muy general, pero pues por ahí va. Y si vemos su definición etimológica, según su raíz, significa amor a la sabiduría. Es completamente distinto. Pero estamos viendo que según sus raíces etimológicas, tiene ese significado y así se define. Definición genética.
En esta definición se caracteriza el objeto señalando su origen o proceso de formación. Cuando definimos un objeto según su lugar de origen o material de origen o cómo fue hecho, estamos hablando de definición genética. Por ejemplo, decir que el lápiz es un objeto de madera que fue creado en una fábrica, vamos a suponer, o algo así. Ahí estamos hablando de definición genética. O por ejemplo del chicle. Chicle es un dulce que proviene del árbol de no sé qué cosa. Así estamos definiendo el chicle por genética. Definición real. Es la definición teórica que proporcionan los científicos y especialistas. Normalmente estas definiciones las vemos en revistas científicas, en artículos científicos. Y las personas dedicadas a la ciencia normalmente no dicen el nombre común de los objetos. Le dan su nombre científico y lo definen lo más técnico que ellos pueden hacerlo, porque conocen el vocabulario, pero ese tipo de definiciones es lo más cercano a la realidad que se puede, porque se dedican a estudiarlo con profundidad. Definición accidental o por accidente. Como su nombre lo indica, este tipo de definición caracteriza al objeto, ya no por sus notas esenciales, sino por las accidentales, y sin embargo logra determinar los objetos que se propone caracterizar. O sea, nos vamos a las características que no necesita, pero que tiene. Por ejemplo, decir que la manzana es una fruta roja, grande. Decir que es roja y que es grande son características accidentales, porque hay otros colores de manzana, hay otros tamaños de manzana, entonces no las necesita, pero las tiene o las podría tener. Y la definición ostensiva. Esta definición, llamada también demostrativa, aclara los objetos que son señalados mediante algún otro ademán. Esto pasa cuando nosotros difícilmente podríamos explicar con palabras qué es algo o definir algo. Entonces, cuando viene un niño, por ejemplo, y no podemos lidiar con su avalancha de preguntas y decimos, bueno, para que lo entienda mejor, te pregunta, ¿y qué es una llave? Agarras la llave y le dices, esto es una llave. Y esa es una definición ostensiva. O cuando te preguntan, no, pues, ¿qué es una puerta? Eso es una puerta. Y se lo señalas. Aquí es muy importante la señalización, o sea, que tú se lo muestres, que lo vea. Reglas para formar una definición. Vamos rápido porque ya casi se acaba la hora. La definición no debe ser demasiado amplia. No podemos escribir de 1 a 2 hojas con la definición de una sola cosa. La definición tiene que ser concisa y decir lo esencial. Y así como no puede ser demasiado larga, tampoco puede ser demasiado corta. Debe tener una extensión considerable y que esa extensión, en lo que se diga ahí, pues sea lo más claro posible, claro y conciso. Lo definido no debe entrar o estar incluido en la definición. Muchas personas cometen el error de que cuando van a definir algo, lo que están definiendo está en la definición. Por ejemplo, cuando pregunté el concepto lápiz en otra ocasión, me llegaron a decir, casi lápiz, pues es un lápiz, ¿no? Y de otra palabra, borrador. Borrador es una goma que sirve para borrar. Y luego,
no podemos incluir nuestro definiendum en el definiens. Evitar círculos viciosos, o sea, darle muchas vueltas a la definición y que en algún momento se repita lo que ya se dijo. Por eso tiene que ser concisa, porque al hacer este tipo de acciones, pues no nos va a quedar claro nada, y también está la cuestión de ir incluyendo lo que estamos definiendo en la definición. La definición no debe ser negativa, sí puede ser positiva. O sea, si yo digo, la manzana no es una pera, podemos definir a la manzana, ¿no? Entonces, mientras pueda ser positiva la definición, la hacemos positiva. La definición debe ser sencilla y clara y no contener expresiones oscuras, superfluas o metafóricas. Es lo que les dije, una definición debe ser clara y concisa, no tener elementos que se presten a confusión y que no lo podamos entender. Clasificación. Consiste en ordenar en forma metódica diferentes conceptos subordinados que se derivan de un supraordenado. Eso también ya lo vimos cuando dijimos seres vivos y luego bajamos de animales, plantas, y si pasamos a los animales terrestres, acuáticos, aéreos. Eso es una clasificación. En esta operación conceptuadora intervienen los siguientes aspectos o factores. Primero, el concepto que voy a clasificar. Segundo, el criterio clasificador. Y tercero, los miembros de la clasificación. Si yo estoy clasificando a los animales y me estoy basando en el criterio de lo que comen, de qué se alimentan, ahí yo puedo poner que si son carnívoros o son herbívoros o son omnívoros. Entonces, siguiendo ese criterio, hago mi clasificación. Y los miembros de la clasificación, pues los carnívoros son todos los animales que coman carne, y ahí puedo incluir al león, al tigre, a nosotros. Bueno, nosotros entraríamos en los omnívoros, la verdad. Los herbívoros son solo los que comen plantitas, y así. Reglas para clasificar. Los miembros de la clasificación deben obtenerse de acuerdo con un mismo criterio clasificador. O sea que si yo estoy clasificando a los animales por su alimentación, pues debe ser de acuerdo a eso y no irle aumentando como que otro criterio, porque pues, o que clasifique a unos por esa cuestión y a otros los clasifique por otra cosa. No, mismo criterio. La clasificación ha de ser completa y exhaustiva, o sea que yo incluya a todos los que entren en esa clasificación, no puedo dejar a nadie fuera. En la clasificación que se elabora, un miembro no debe estar incluido en otro, es decir, que deben excluirse mutuamente. Si yo llegara, por ejemplo, lo que pasó con el ser humano. El ser humano come plantas y come animales, come carne. Entonces, ¿cómo le hago para hacer la clasificación y ponerlo en carnívoro o herbívoro? Si entra en los dos, no puedo partir al ser humano a la mitad y ponerlo en ambas clasificaciones. No. Y por eso tenemos la otra clasificación, que es el de omnívoros, que comen de todo, prácticamente. Y entonces ahí sí lo podemos incluir. Tiene que estar en uno. No puede estar en dos a la vez. Y la clasificación debe seguir un orden lógico. Para eso estamos aquí, para darle un orden lógico a las cosas. Y obviamente, pues ir de arriba para abajo, de derecha a izquierda o como sea, pero debe ir ordenado. Y ya no nos da tiempo de ver división, pero tienen la presentación disponible para verlo. ¿Hasta acá alguna duda?
No, ¿Seguros? Muy bien, qué bueno que sí se entendió todo y de todas maneras si algo no se entendió me lo pueden preguntar. Mañana es en el Classroom. Yo sé que tienen su examen diagnóstico de inglés y no sé a qué hora es. Creo que es a las 9. Les afecta un poquito nuestro horario de Classroom, pero apenas terminen su examen y vean que ya es hora de mi clase, entran al Classroom para hacer la actividad número 3. Recuerden que la 2 está para hacerse, no lo dejen pasar, el límite es hasta mañana. Y mañana que hagamos el HADA 3, les pongo fecha para el HADA 3. ¿Ok? Si ya no hay dudas ni nada, nos vemos mañana en el Classroom. Cuídense mucho. Bueno, maestra, igualmente. Gracias, Adiós, maestra. adiós. Maestra, o Diga. sea que lo de nada 2, mañana se puede poner o se puede poner hoy. Se puede poner hoy, o sea, si lo terminan, lo suben. No se esperen hasta mañana a que sea la hora. Si ya lo tienen, súbanlo. Y ya mañana se sale la 3 en turno. Exacto. En el Classroom vamos a empezar a hacer el HADA 3 y ahí les voy a poner fecha para que entreguen. Pero igual, si lo tienen antes, se sube antes. el horario límite, ¿cuál es? ¿Qué pasó, hija? ¿Qué pasó? El horario límite para mañana. 5 de la tarde. Mañana antes de las 5 de la tarde. Ah, ok. Ahí. Se hace en la plataforma de la escuela, ¿verdad? Sí, lo hacen en la plataforma de la escuela y lo que escriben ahí lo ponen en un Word así tal cual y lo suben al Classroom. Ah, ok. Gracias, maestra. De nada, nos vemos, desconectémonos todos, bye.